Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo en Acupuntura para Párvulos. Mi nombre es Carlos Andrés Pinzón y para mí es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a hablar de un tema que es síndrome de intestino irritable, un tema que afecta generalmente a la población adulta y que debemos aprender a trabajar con un poco de acupuntura, por supuesto que sí. Este video va con una demostración, entonces quiero acercarlos a ustedes un poco, los que no conocen nada de acupuntura, a ciertos puntos que ustedes pueden hacer en casa de manera muy práctica, pero tienen que tener en cuenta todo esto que les estoy colocando acá con respecto a las medidas de ubicación de Shen. Bueno, entonces eso es algo supremamente importantísimo para nosotros. Bien, síndrome de intestino irritable, mal llamado colon irritable, porque realmente lo que nos inflama solamente es el colon, es toda la parte intestinal, que tiene que ver con hábitos alimentarios. Por ende, nosotros recomendamos que dentro de la parte alimentaria se suspendan alimentos que sean generadores de gases. ¿Sí? Por ejemplo, los granos, ¿sí? La mayoría de granos son generadores de gases, los lácteos de manera global, los alimentos ricos en trigo, por ejemplo, el pan blanco generalmente tiende a hacer mucha distensión abdominal, ¿sí? Es una patología bastante frecuente. Entonces, empezar por cambios alimentarios es supremamente importante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que nosotros tenemos unos hábitos mentales que influyen fuertemente también en el intestino irritable. Bien es el nombre porque dice de irritable, entonces tiene que ver mucho los que aprendimos un poco de medicina china con lo que estamos escondiendo, lo que estamos frustrándonos en la vida desde ese movimiento que es la madera, y la madera cuando se frustra tanto empieza a ocasionar mucha distensión abdominal. Entonces la madera es un elemento que en medicina china es muy emocional, entonces a medida que nos vamos frustrando cada vez más vamos a ocasionar mucha distensión abdominal. De ahí que sea tan importante para nosotros manejar un poco esas emociones. No está de mal esos pacientes que no mejoran fácilmente cambiando hábitos, yendo al gastroenterólogo, ya solamente falta que les pidan una biopsia de los cilios, de la última célula del intestino delgado, ¿sí? Porque no les encuentran nada anatómico. Valdría la pena hacer un proceso de interiorización, así que te invito a cerrar los ojos si sufres de intestino irritable, hacer un proceso de introspección para mirar qué es lo que te está molestando en este momento, con qué estás hiperreaccionando en tu vida, con qué pensamiento, con qué emoción, qué pensamiento no estás permitiendo, qué pensamiento estás negando, a qué te estás resistiendo en este momento, ¿sí? ¿Qué es quizá la primera causa de estrés? Y el estrés es la primera causa de empeorar los síntomas de intestino irritable. De ahí que sea tan importante para nosotros. Bien, dentro de la parte de fitoterapia nosotros tenemos algunos medicamentos supremamente útiles que ustedes pueden conseguir si no tienen alguna contraindicación, porque es importante entender que algunas de estas plantas también tienen algunas contraindicaciones. Por ejemplo, la enfermedad hepática en el uso de la cúrcuma. Sí, la cúrcuma es un excelente antiinflamatorio digestivo. Sí, ustedes lo pueden conseguir. La dosis puede variar un poco realmente, ¿sí? Nosotros iniciamos recomendando una dosis de 1500 miligramos diarios, ¿de acuerdo? Y la cúrcuma es un excelente antiinflamatorio de todo el tubo digestivo. Sin embargo, hay algunas plantas que se llaman carminativas que permiten también desinflamar un poco el intestino irritable y permiten generar un poco más de movimiento intestinal de alguna manera. Bueno, por ejemplo, está el toronjil. Sí, es una muy buena planta, por ejemplo. Está la hierbabuena, también nos ayuda mucho a mejorar estos síntomas. ¿Bien? Pero tienes que tener en cuenta todo eso que te estoy diciendo, porque muchos pacientes no logran mejorar del todo cuando no han hecho procesos de interiorización, no han hecho procesos meditativos en su vida. Pueden cambiar todos los hábitos de vida, pero muchas veces persisten con los síntomas de intestino irritable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo supremamente importantísimo que aprender a manejar. A veces hay que meternos en cursos de mindfulness, de meditación y demás cosas. Bueno, sí hay
que hacerlo, pues yo los invito a que lo hagamos. ¿De acuerdo? Bueno, para los que estamos aprendiendo acupuntura, puntos prácticos para manejar intestino irritable dentro de la parte fisiológica, dentro de la parte clásica, pues a mí me gustan muchos. Por ejemplo, el primero es intestino grueso 4, HECU, es un punto que ya hemos estado viendo, es un punto que nos gusta trabajar mucho para el dolor abdominal de manera global. No solamente el dolor abdominal de intestino irritable, HECU es un punto que dentro de la naturaleza es el punto Joan del intestino grueso y mejora mucho los dolores abdominales independientemente de la causa. Entonces es un punto bien interesante para manejar y que lo vamos a aprender a trabajar el día de hoy. El otro es vaso 6. Vaso 6, San Yin Yao, punto de cruce de 3 meridianos Yin del pie, es un punto que tiene muchas funciones en base a la parte metabólica de un movimiento que es la tierra, que es el más afectado cuando tenemos síndrome de intestino irritable, pero ojo lo que les voy a decir, sí lo vamos a usar para mejorar un poco el metabolismo de transformación de alimentos, que era lo que decía en medicina china, que es algo supremamente importante para nosotros, pero tiene una indicación muy precisa también, y es que alivia mucho el dolor abdominal, ¿sí? Entonces también lo vamos a manejar como un punto analgésico importante para nosotros. El otro punto que a mí personalmente me gusta para el manejo del dolor abdominal secundario intestino irritable, y puede ser cualquier dolor abdominal, incluso dolor abdominal de cólico, por ejemplo, es vaso 4. Vaso 4 es un punto muy importante que pertenece al canal del vaso. El canal del vaso pertenece, pues, es el que hace el proceso de transporte y transformación de alimentos. Por ende, es tan importante este canal. ¿Listo? Este canal, el canal del vaso, ¿no? Pues este canal que yo tengo también, pero el canal del vaso también. Bien, el otro punto que a mí me gusta mucho trabajar de manera distal es pericardio 6, entendiendo un poco que pericardio 6 es un punto muy emocional en medicina tradicional china, es un punto que nos logra regular un poco esa parte emocional que tiene de base ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento que es la madera. Muchas veces yo les decía, la madera afecta mucho la tierra tiene que ver con el proceso de transporte y transformación de alimentos. Entonces cuando tenemos tanta frustración en la vida es un buen punto para empezar a bajarle un poco la revolución a la mente y nos va a ayudar mucho para una cosa que se llama chía contracorriente. Entonces, si yo tengo dolor abdominal, si tengo distensión abdominal, que es de pronto uno de los síntomas característicos en el síndrome de intestino irritable, muchas veces voy a tener esa sensación de náusea. Entonces, si se me acompaña de náusea, pericardio 6 es un excelente punto porque tiene ese chía contracorriente. O sea, esa náusea, ese vómito es de pronto de los puntos más importantes. Muchas veces lo combinamos con vaso 4 para buscar ese mismo propósito. Entonces, vaso 4 tiene como dos funciones, ¿sí? Dos funciones que son supremamente importantes. Bien, y el otro punto que a mí me parece muy importante es un punto que empiece a trabajar la tierra, ¿sí? Emocionalmente, que empiece a trabajar, emocionalmente no, que empiece a trabajar la tierra, que le dé fuerza a ese chi. Porque al final el síndrome de intestino irritable pertenece a los síndromes de tierra, está muy enfocado hacia el síndrome de tierra, no del metal. Yo sé que el metal pertenece al intestino grueso, pero teniendo en cuenta base de síntomas, el síndrome de intestino irritable los necesitamos ver dentro de un aspecto mucho más de tierra, de transporte y transformación de alimentos. Por ende, el paciente con intestino irritable le dice, yo comí esto y de una vez me distendí. Entonces uno dice, ahí hay un problema de transporte y transformación de alimentos. Entonces miren lo importante que es. Estómago 36 es un punto que debemos trabajar, es un punto tierra de tierra, es un punto de tonificación fuertemente de la tierra, es un punto que nos va a ayudar mucho a regular la energía del vaso y a mejorar un poco esa sensación de distensión, que en medicina china dice, eso es por una falta de una tierra que funcione metabólicamente adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, son puntos importantísimos que debemos entrar a trabajar, que son indispensables para el trabajo de síndrome de intestino irritable. Bien, entonces estas son las primeras recomendaciones. Ahora les voy a enseñar los puntos de una manera muy sencilla, ¿sí? Para que ustedes lo puedan hacer en casa, con un poquito de masaje, digitopresión, para que ustedes, los que no conocen nada de acupuntura, puedan hacerlo en casa, ¿listo? Y que no tengan dificultad en la ubicación de los puntos. Todos los puntos los vamos a masajear de manera bilateral, o sea, a ambos lados, en repeticiones de 10 repeticiones por cada uno de los puntos. El primer punto que vamos a encontrar es vaso 4, primer metatarsiano entre la piel roja y la piel blanca. Vamos a encontrar el punto, se encuentra en la base del primer metatarsiano, en la cara interna del pie, y vamos a hacer un poco de masaje. Lo podemos hacer de esta manera, presionando un poco sin que se vuelva doloroso, o podemos hacerlo hacia arriba, un poco de presión
hacia arriba, siguiendo el sentido del canal. El canal de vaso va hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, un poco de presión, 10 repeticiones. El segundo punto que vamos a usar es un punto muy famoso que se llama vaso 6. 3 shun por encima del maléolo interno, esa parte huesuda que tiene el tobillo. 3 shun son 4 traveses de dedo de mi mano. Borde posterior de la tibia, inmediatamente detrás de la tibia lo vas a encontrar. Repeticiones de 10 presiones sin que se vuelva doloroso. A veces en estos pacientes es un punto que se vuelve bastante doloroso. El otro punto que es muy importante para nosotros es estómago 36, nuevamente 10 repeticiones. Ojito de la rodilla, lo encontramos doblando un poco la rodilla, encontramos como en la cara externa de la pierna de la rodilla un ojito, un huequito que encontramos fácilmente, y de ahí vamos a descender 3 shun por debajo, esos 4 traveses de dedo, lo vamos a colocar, y un través de dedo lateral de la cresta tibial, ¿sí? De la parte más hueso de la tibia, vamos a encontrar el punto. Acá tuve un error realmente por ponerle cuidado a la grabación, y es que fíjense en que yo me corrí 2 shun y era solamente un través de dedo, no eran 2, ¿sí? Pero el punto ustedes lo pueden corregir en su práctica, por supuesto. Entonces podemos hacer masaje con aceite hacia abajo en el sentido del canal, o un poco de presión como veníamos haciendo con el resto de puntos. Un punto seguramente importante, recuerden, 10 repeticiones sobre el punto, a lado y lado, por supuesto. El otro punto que es muy importante es estómago 25. Estómago 25 se encuentra, ubicamos ombligo y al lado y lado, a 2 traveses de dedo, lado y lado, 2 shun separado del ombligo, vamos a hacer un poco de presión sin que se vuelva doloroso. Muchas veces puede volverse algo doloroso. Si ustedes manejan algo de moxibustión, la pueden manejar. Es un punto muy importante de regulación energética al intestino grueso. Entonces es un punto que debemos tener en cuenta, pero el masaje, 10 repeticiones, podemos hacer un poquito de presión sin que se vuelva doloroso, por supuesto. Este punto me encanta para la regulación energética del intestino grueso y es GQ intestino grueso 4. Nos ubicamos entre el primero y el segundo metacarpiano. El primero es el del dedito gordo, el segundo metacarpiano es el del dedito índice, ¿no? Ese es el segundo metacarpiano. El punto medio de ese segundo metacarpiano, en el punto medio sobre el borde que da hacia el radio, ¿sí? O sea, internamente como mirando hacia el dedo pulgar, ahí se encuentra el punto. Vamos a hacer nuevamente nuestras repeticiones, ¿sí? 10 repeticiones por cada uno de los puntos. Se puede volver un punto bastante doloroso para estos pacientes. Y el último punto es regulación energética, un punto muy importante para calmar un poco la mente cuando tenemos tanto estrés que tiene una gran afectación sobre el intestino grueso y sobre el proceso. Borde de la muñeca, el pliegue de la muñeca, 2 shun por encima, que más o menos son 3 traveses de dedo de manera rápida, sobre el tendón de ese músculo que les mostré, que es el tendón del palmar largo. Ese músculo se llama palmar largo. Lo vamos a encontrar de una manera muy sencilla, nuevamente 10 repeticiones. Yo hago un poquito de masaje circular. También lo pueden hacer. Aceite esencial, por supuesto, pueden usar un aceite esencial de lavanda. Fantástico. Entonces, así que bueno, para mí ha sido un placer acompañarlos en sus procesos de formación. Nos vemos en la próxima entrega. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao.